Muy buenas noches. La futura ministra de Salud, la doctora Carolina Corcho, ha anunciado una gran reforma a la salud que incluye una virtual eliminación de las EPS, según se ha dicho. Eso ha originado una gran polémica nacional. En este momento, el país tiene prácticamente una cobertura universal en salud. Alcanza un cubrimiento del 99.2%, que lo coloca en el primer lugar en la OCDE. El país además tiene 47 millones de afiliados a salud. Es decir, prácticamente todos los colombianos tenemos un carnet de aseguramiento de salud. ¿Para qué cambiar la salud? El sistema actual, ¿para qué? La señora ministra Corcho es nuestra invitada de esta noche. Lo que está funcionando bien, señora ministra, gracias por aceptar. ¿Para qué cambiarlo? Muchas gracias, Yamid, por la invitación. Bueno, lo primero que hay que decir es que esa cobertura no significa que haya acceso. Una cosa es tener un carnet de afiliación a un EPS, otra cosa es que efectivamente sea atendido. Y esa cobertura hay que analizarla también a la luz de los recientes hechos. El pasado 30 de junio se hizo el levantamiento de la resolución de emergencia sanitaria de la pandemia. Eso implicó, y estos son datos del propio Ministerio en el empalme, que un poco más de 1.800.000 colombianos y colombianas quedaran sin afiliación porque vía esa resolución estaban protegidos. Ese es un tema que en este momento se está resolviendo a nivel del Ministerio y del país, pero entonces esa cobertura universal hay que revisarla también al lado de esto. Pero además, en Colombia, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, se ponen aproximadamente 250 tutelas en un día por inatención en salud, el 75% por servicios básicos. El año pasado fueron alrededor de 95.000, que fue un año en todo caso raro desde el punto de vista de todo el comportamiento del aparato judicial y todavía de los servicios de salud por la pandemia, pero esto habla de que esa cobertura universal no necesariamente es acceso. Pero con todo respeto, señora ministra, cuando un paciente está enfermo, la solución no es matarlo, sino aliviarlo, reformarlo. La solución, según opinan todos los expertos en asuntos médicos, no es cambiar, sino mejorar. No es eliminar las EPS, sino remediarlas, reformarlas, ajustarlas a que funcionen bien, dicen. Nosotros estamos proponiendo por eso una reforma al sistema de salud. Es que el sistema de salud no son solo las EPS, el sistema de salud también son las secretarías, los entes territoriales, el Ministerio de Salud, los hospitales públicos, las clínicas privadas, el personal de la salud. Luego la reforma debe comprender todos estos actores, además de la ciudadanía. Pero entonces, señor ministro, ¿cuáles son las reformas estructurales, precisas, concretas, que usted está pensando aplicar o proponer? Eso es proyecto de ley, ¿no? Es un proyecto de ley, por supuesto, pero miremos un asunto de qué ha pasado con las EPS. Sí. Cuando empezó el modelo hace 30 años de la Ley 100, habían aproximadamente 200 EPS. Esas EPS se han ido liquidando. En este momento quedan alrededor de 30 EPS. Sí. Esas EPS liquidadas han dejado deudas enormes que al día de hoy ni siquiera es claro cuánto exactamente son esas deudas con clínicas y hospitales, que son quienes atienden los pacientes, quienes contratan a los médicos. Y en este momento, de acuerdo a las cifras de 2021, pero eso digamos, el superintendente de salud ha confirmado este año, tenemos 14 EPS que no cumplen con condiciones mínimas financieras. Eso es una realidad. Y la realidad es, de acuerdo a los gremios hospitalarios, a las clínicas privadas, por ejemplo, 205, les deben 12.7 billones de pesos, de acuerdo a ellos, y a los hospitales públicos 10.1 billones. Todo esto que yo le estoy describiendo, Yamid, son hechos. Pero, perdón, ministra, interrupción. Sí, es que nadie niega eso. Que funcionen mal
unas EPS, que sean corruptas unas EPS, que no apliquen su ley unas EPS, no supone que todas las EPS son malas, es lo que he querido decir. Claro, pero es que nosotros tenemos que ver el sistema. Entonces, en este momento, la decisión que tiene que tomar el próximo gobierno es que va a recibir por lo menos 14 EPS que no van a cumplir. Eso equivale más o menos a 14 millones de colombianos y colombianas, donde hay que decidir unos traslados. Eso ha pasado cada año. Es que pero mejor dicho, las EPS que funcionan bien permanecen. Pero ya le voy a contar. Entonces usted empieza a trasladar esos pacientes y ahí hay muchas complicaciones porque cuando usted traslada, usted genera unas EPS ya muy abultadas y ahí es donde no empiezan a funcionar muy bien. Va a haber un punto en que usted va a terminar en un oligopolio. El oligopolio es una forma que ya se ha reconocido que no es posible regularlo. Regular un oligopolio es muy difícil, pero además usted va liquidando EPS y traumáticamente usted cada año somete a pacientes, a clínicas y hospitales, a problemas de que no les paguen y a que los pacientes, digamos, empiecen a cambiar sus condiciones. Entonces la solución es o miramos para otro lado y decimos que este problema no existe, o asumimos una reforma al sistema de salud para que esto no siga pasando, porque el sistema puede seguir empeorando, en la vía de seguir liquidando EPS hasta que queden 2 o 3, un gran oligopolio que va a ser incontrolable. Otro problema que tenemos acá, 3 décadas que tuvimos de la Ley 100, no fuimos capaces de construir un sistema de información para tener el control de los recursos. A la fecha no es claro las deudas de esas EPS liquidadas con clínicas y hospitales, hay discrepancias y estamos hablando de billonarios recursos públicos de los colombianos porque la salud se financia con los aportes de los trabajadores de las cotizaciones, que son recursos públicos, y con los aportes de los impuestos generales de la nación que también pagamos los colombianos. Eso es un problema de fondo que usted puede decidir mirar para otro lado o nos abocamos a un debate público, democrático, en el Congreso de la República y asumimos que ya el sistema cumplió 3 décadas y tiene problemas muy serios que deben ser resueltos. Entonces, con todo respeto, le vuelvo a preguntar, ¿para qué acabar? Hay EPS que no funcionan o que funcionan mal, pero ¿para qué, ministra, acabar las que sí funcionan bien? Es que nadie está hablando de eso, estamos hablando de que finalmente se van a ir acabando. Por eso, ¿pero qué? Pero entonces no podemos someter al país a la cronicidad de esto. ¿Cuál es la conveniencia, Yamid, de mantener una intermediación? Hoy los recursos de la salud los maneja el Estado a través de un fondo público llamado ADRES. Sí. Lo que está ocurriendo hoy es que ese fondo ADRES gira un intermediario para que ese intermediario contrate clínicas y hospitales para la atención, que son las EPS. Que son las EPS. En ese intermediario ya hay, digamos, un ojo ciego del Estado para controlar esos recursos porque, vuelvo, insisto, no hay un sistema de información que permite saber cuántos son esas deudas. Si tenemos ese problema y tenemos en este momento hospitales, clínicas desfinanciadas, que son los que atienden los pacientes, médicos y trabajadores con contratos basura, que son el 80% de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Por qué no propiciar lo que ya hoy se está haciendo? El giro directo de ese fondo a las clínicas y los hospitales. Eso en los últimos 5 años, de acuerdo al informe de Empalme, se han girado el 82% de los recursos de manera directa al régimen subsidiado. Y eso ha funcionado muy bien. Los hospitales inclusive han dicho, nos va mucho mejor con esta gestión, y 18% con el régimen contributivo. Si hemos tenido que tomar estas decisiones que ya hoy se hacen, ¿por qué no hacerlo ya de manera universal? Porque, Yamid, también los colombianos deben entender, esa figura intermediaria de las EPS no existe en los sistemas de salud del mundo. Existen los seguros privados, pero no esa figura de intermediación. Entonces, señora ministra, lo que usted está anunciando es buenas o malas, prestando buen servicio o mal servicio. Como yo ministra futura, no puedo permitir que el aseguramiento en la salud termine en 2 o 3 porque conformarían un oligopolio, se acaban todas.
Se transformarían. Hay una propuesta muy concreta de cómo podrían transformarse. La mayoría de las EPS son de las cajas de compensación familiar y tienen algo que se llama la integración vertical. Sí, ¿Qué es esto? Yo tengo mis propias clínicas y mis hospitales y privilegio mis pagos. Eso también ha sido muy perverso en el sistema, porque entonces los hospitales... Está prohibido, ¿no? Está limitado al 30%, Sí, pero aún en ese 30% funciona mal. ¿Acaso? Esas EPS que tienen clínicas, ¿por qué no se vuelven holding de prestación de servicios? Se vuelven prestadores e igual el fondo ADRES les va a pagar como prestadores. Es una transformación, es una salida que podemos dar, porque no puede ser que en un sistema yo sea juez y parte. Entonces yo soy el intermediario, el administrador que me pago a mí mismo como prestador de servicios y tengo otros prestadores de servicios que no les pago porque no hacen parte de mi integración. Es transformarlas y que asuman su posición en el sistema de prestación de servicios, que además tienen una infraestructura increíble que hay que mantener e igual se les va a pagar desde el fondo. Pero, ministra, con todo respeto, le confieso, no la entiendo en este sentido. Transformar una EPS en holding, ¿qué significa? ¿Que la EPS debe convertirse en qué? ¿Hacer qué? Es muy sencillo. Hoy se le gira el fondo que ya existe, Sí. le gira a la EPS intermediaria para que la EPS intermediaria le pague a su clínica. ADRES. Sí. Entonces simplemente que sea clínica, porque en la propuesta hay que reorganizar los servicios de salud. ¿En qué sentido? Tenemos un problema, es que hoy hospitales y clínicas compiten. Tenemos que ponerlos a trabajar de manera complementaria, lo que se denominan las redes integrales e integradas de servicios de salud. En esa red más organizada, más eficiente, donde no hay esa competencia entre ellos, se pueden integrar las EPS con sus prestadores de servicios. ¿Y quién les paga? El mismo fondo ADRES. Pero a ver, holding, en su opinión, que sería el futuro de las EPS, ¿en qué consiste? Una red de prestación de servicios. Es decir, Que se vuelvan, por ejemplo, Sanitas. Hoy un ciudadano que está afiliado a Sanitas, sí, lo atienden en la clínica de Sanitas. Sí. El Estado le paga a la EPS Sanitas para que le pague a su clínica. En este caso, ese ciudadano seguirá siendo atendido en la clínica Sanitas, solo que el Estado no intermedia la plata por la EPS, sino que paga directamente a la clínica Sanitas. Entonces, el pánico que hay, que si se acaba o se transforman las EPS, me quedo sin salud. Sí. No, la financiación se mantiene, inclusive se debe fortalecer. Hay varios mecanismos para fortalecer la financiación y eso no cambia. Lo que va a cambiar es que se va a pagar directamente a quienes prestan los servicios y las EPS ahí pueden jugar ese papel convirtiéndose en red de prestación de servicios como lo son ahora. pero ese ejemplo que usted da de Sanitas, ¿no sería precisamente la integración vertical? Por el contrario, porque es que la integración vertical es que hoy el Estado le paga esa EPS y ella se contrata a sí misma en una clínica. Aquí todos los prestadores estarán sometidos en condiciones justas e igualitarias a las mismas condiciones, porque el fondo ADRES, que tiene que ser fortalecido, pero además el país necesita generar un sistema de información público en línea, donde se vean todas las transacciones financieras y administrativas, porque no puede ser que en este momento no sepamos cuánto se debe y que esto sea, digamos, una caja negra con recursos públicos. Ese fondo fortalecido con un sistema de información pública puede tener el control para el pago a clínicas, hospitales, pero además esas EPS que hoy tienen clínicas y hospitales podrían transformarse para organizarse en una red de prestación de servicios. Eso acaba la integración vertical. ¿Usted está afiliada a qué EPS? A Sanitas. Ah, precisamente. Sí. Y mire, por ejemplo, yo estoy en FESalud. ¿Qué podría pasar ahí para ajustarse al nuevo proyecto suyo? Es muy sencillo, es una transición muy sencilla. A Carolina la va a seguir atendiendo porque hay que diferenciar entre EPS e IPS. Sí, La IPS es la clínica, hospital, la centro de salud. La institución. Y EPS es la intermediaria. A Carolina la van a seguir atendiendo en el centro de salud. Lo que cambia es el mecanismo de pago. El mecanismo de pago ya es directo al centro de salud. No le pago
al intermediario, sino directamente. que es la EPS, sino directamente a la clínica que me atiende. Exactamente. ¿Y quién paga? El mismo que paga hoy. No va a cambiar la financiación porque hoy todos los tratamientos de los colombianos de alto costo, todos los paga el Estado a través de recursos para fiscales de cotizaciones de los trabajadores y de recursos fiscales de los impuestos. Eso no cambia. ¿Y qué va a pasar, señora ministra, con los 47 millones de colombianos que tenemos un carnet que nos acredita el servicio? Respóndame, por favor, después de comercial. La pregunta, señora ministra, ¿para qué va a seguir sirviendo el carnet que tenemos 47 millones de colombianos? Bueno, lo primero, Yamid, es que en este momento está vigente en Colombia la ley estatutaria donde la salud es un derecho fundamental. Todos los colombianos tienen que tener cobertura porque realmente usted no está afiliado a la EPS, usted Pero está afiliado... la tenemos hoy, 99.2. Tiene la afiliación al Estado. Exactamente. Todos los colombianos van a ser parte del sistema. Sí. La financiación se va a mantener. El que trabaja va a seguir cotizando y quienes no siguen los impuestos, pero todos van a estar, por decir algo entre comillas, afiliados. ¿Qué hacemos con el carnet ese? Ah, no. Pero entonces, ¿cuál es el problema del carnet? Si es todo colombiano que nace carnetizado con el derecho fundamental a la salud y va a estar... Que va a la IPS y la tienen que atender. Exactamente, y se reorganiza en el territorio, las personas. Así funciona en muchas partes del mundo, Yamid. Es que le estoy haciendo la descripción de cómo funcionan casi todos los sistemas de salud del mundo. Usted está inscrito en una clínica, un hospital, en un centro de atención primaria en salud y allá ya se derivan todas las transacciones financieras, pero usted lo van a atender y el pago está garantizado. Pero ese no es un sueño, ministra. No, eso no es un sueño. ¿Seguro? Es una cosa muy sencilla. Ya voy a decir por qué me pregunto. ¿Qué hace usted con la salud regional, en donde siempre la característica de los servicios de salud en nuestro país es la corrupción? Usted conoce las cifras de corrupción. Sí, claro. ¿Cómo hacer para que no volvamos de nuevo con ese sistema de regionalización de la salud al robo de todos los recursos de la salud? Parte de la corrupción la vamos a controlar con el sistema público de información en línea. Hoy, por ejemplo, el sector financiero, si usted hace una transacción, todo el país sabe cuál fue la transacción que usted hizo. Ese sistema de información va a posibilitar que sepamos el flujo de recursos a las clínicas y los hospitales. Pero además, evidentemente, tienen que haber mecanismos para el nombramiento de gerentes por un mecanismo meritocrático, examen nacional, para evitar la interferencia. En esto que yo le describo, Yamid, en ningún momento el grueso de los recursos pasa por la mano de los alcaldes y los gobernadores. No. Es el mismo fondo ADRES que hoy existe, solo que va a girar de manera directa. Pero además vamos a tener unos mecanismos de rectoría. Rectoría es distinto a administración, para que no nos confundamos. Y eso lo tuvo la Ley 100 en algún momento. Vamos a conformar un Consejo Nacional de Salud y unos consejos territoriales. Es rectoría. ¿Qué es rectoría? La discusión de las políticas públicas, la vigilancia, la inspección que la ciudadanía, los gremios económicos, los gremios médicos, de pacientes y trabajadores tendrán sobre el sistema. Los sistemas de salud en el mundo los cuida la propia gente, porque no es posible entre tantas transacciones hacer seguimiento. Pero insisto, no es que esos consejos vayan a manejar la plata, yo ya le expliqué el funcionamiento de la plata, sino que van a poder estar ahí para fiscalizar las funciones que se hacen sin desmérito de que el Ministerio de Salud y las secretarías van a seguir teniendo las autonomías que hoy tienen para ejercer sus funciones. ¿Es un consejo nacional o es un consejo de salud en cada región? Hay consejos territoriales porque, por ejemplo, mire lo que nos está pasando. En La Guajira tenemos una mortalidad por desnutrición. Sí. Tiene que haber una participación de la sociedad civil que pueda darle luces al sistema y decir, allá necesitamos tener más nutricionistas. En el Quindío hay una alta tasa de suicidio. Tenemos que tener un mecanismo de participación que permita decir cómo es que vamos a hacer la política pública, no para manejarla, sino como un órgano consultor y asesor y fiscalizador también
de participación social. No tiene que ver con los recursos, pero eso, digamos, sí le pone una mirada al sistema. Pero tiene que haber un fortalecimiento de la Superintendencia de Salud. La superintendencia se tiene que descentralizar, ponerse al servicio del ciudadano, lograr responder las quejas. Nosotros creemos que en 72 horas, porque no puede ser posible que aquí la superintendencia responda un mes después. Eso requiere mejorar las capacidades de la superintendencia para que pueda haber un control sobre todos esos recursos. Esto es un reto, Yamid, pero es una transición. Nosotros todo esto lo tenemos que hacer en transición. Hoy estamos recibiendo un sistema con esta crisis financiera y todo nuestro equipo de alto nivel está estudiando la mejor manera de cómo vamos a actuar frente a esas EPS que ya hoy no cumplen condiciones financieras. Ministra, mire, crear este Consejo Nacional de Salud nacional y regional no es burocratizar el problema. No, la participación social nunca será burocracia, Yamid. Mire, nosotros creemos... Es lo ideal, pero siempre que se crean esos organismos, eso termina, imagínense, son 32 consejos regionales. ¿Cuántos miembros tienen esos consejos? ¿Quién los nombra? ¿Cómo los nombra? ¿De dónde salen? Eso tiene que tener un nivel de detalle porque esos consejos no se nos pueden volver en que haya personas que duren toda la vida. Usted tiene que ponerle a eso un plazo, usted está 2 años y luego usted se retira. Pero en esos consejos, ¿quiénes están? Los gremios empresariales, están las universidades, están las organizaciones de pacientes, las organizaciones de trabajadores de la salud, de tal manera de que la sociedad apropie su sistema y eso disuada la corrupción, porque cuando tenemos un sistema público y la sociedad se apropia de su sistema, va a ser mucho más difícil que prime la corrupción en el país como hoy, que en medio de una caja oscura, opaca, donde no se conocen las transacciones de los recursos públicos, ahí puede pasar de todo. Puede pasar de todo y es un grave riesgo, ministra, incluyendo con su fórmula. Es decir, la fórmula suena bien. ¿Cómo se reglamenta? Ese es el reto, Yamid. Es la transición que hay que empezar a hacer. ¿Cómo se hace? Eso requiere varias medidas que se pueden ir tomando. Perdón, varias medidas quiere decir que no va a ser un proyecto de ley, sino decretos. Yo le planteo una cosa. Hoy, el Ministerio de Salud puede crear un sistema de información, una Big Data, con las tecnologías que hay ahora, para poder conocer esas transacciones del sistema. Eso se puede iniciar porque eso no necesita una ley de la República. De hecho, el Ministerio de Salud hoy tiene un requerimiento de la Corte Constitucional para que ese sistema de información se haga. Que no existe. Que no existe. ¿Cómo se crea? Se crea mediante... Esos son mecanismos que tiene el Estado de licitación para hacer una Big Data y empezar a generar una integración, porque en este momento en lo que se ha avanzado es en la historia clínica electrónica. No, pero perdón, ministra, es decir, un sistema de información, ¿qué significa? Un sistema de información significa una tecnología, primero que todo, y una decisión de política pública de cuál es el tipo de información que hay que recaudar y hay que seguir. Entonces tenemos dos cosas. El contenido de lo que tiene que mirar ese sistema de información, claro, que no solamente son transacciones administrativas y financieras, sino de condiciones de salud de los colombianos, pero una tecnología que ya existe en el mundo. Que también hace parte del sistema de información. Exacto, es que un sistema de información es un contenido y una tecnología. Entonces, ¿de qué dispone? Un sistema de información que nos permite ver cuánto fue que se le pagó a esta clínica, qué convenio se hizo y cuántos pacientes atendió y en cuánto tiempo y que eso lo pueda ver todo el mundo todos los días. Cuánto se le pagó a este hospital, pero además como es un sistema integrado, ahí van a estar en línea cómo está la mortalidad en La Guajira, cómo está, pero lo vamos a tener integrado porque el problema que tenemos en salud es que las discusiones son muy etéreas, porque no tenemos discusiones sobre las cifras elementales de las deudas y así es muy difícil tomar decisiones ciertas de política pública.
Eso es un sistema de información. El mismo ADRES es un sistema de información, porque el mismo ADRES, cuando va a hacer los giros a las EPS, tiene que tener una cuantificación. Es fortalecer eso, pero además sumarlo no solamente al ADRES, sino también a otros, al tema del Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, para mirar mortalidades, a la historia clínica electrónica, de tal manera que eso nos permita hacerle un seguimiento al sistema y tomar decisiones basadas en evidencia. Haber dicho de otra manera, señora ministra, si le entendí, lo primero que usted va a hacer como ministra es una especie de censo en la salud. Es importante, por supuesto. ¿Qué tenemos, qué no tenemos, cuánto tenemos, qué tecnología tenemos? Es decir, lo que usted llama sistema de información es el censo a la salud. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que usted va a manejar? ¿Qué se requiere y qué sobra? ¿Y qué falta? Incluyendo tecnológicamente. Exactamente. Y eso le va a permitir a futuro a la ciudadanía hacer un control social sobre los corruptos. El que quiera robar ahí, el país se va a enterar. Pero ahora sí, ministra, mire, el asunto es tan importante y es tan interesante que la mitad de las cosas no están explicadas. ¿Cómo hace usted para mejorar la calidad de la salud? ¿Cómo va a hacer usted para mejorar los salarios de los médicos? ¿Cómo va a hacer usted para mejorar la situación de los paramédicos? ¿Cómo va a hacer usted para mejorar la prevención? ¿Cómo va a hacer usted para mejorar la curación? Todo eso, ministra, le ruego que grabemos ahora mismo para transmitir mañana el programa de mañana. ¿Le parece? Claro que sí. Estupendo, bueno, ministra. muchas gracias. Y a ustedes, señores televidentes, gracias por habernos acompañado y los esperamos mañana con la ministra futura de Salud, la doctora Corcho. Así que los esperamos mañana. Por ahora sigan aquí, en el Centro 1 CB.